Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. Hoy quiero empezar con un dato histórico. ¿Sabían que en 1818 Simón Bolívar designó a Manuel de Trujillo y Torres como el primer encargado de negocios de la Gran Colombia en Estados Unidos? Las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecieron el 19 de junio de 1822, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, James Monroe, reconoció a de Trujillo y Torres como el primer diplomático latinoamericano con representación en ese país. Estados Unidos estableció una misión diplomática en Colombia el 16 de diciembre de 1823, cuando Richard Anderson de Kentucky presentó cartas credenciales como ministro de los Estados Unidos para Colombia. Ambas misiones fueron elevadas al rango de embajada en 1939. En el debate de hoy, nuestros invitados van a debatir sobre la relación de Colombia con Estados Unidos. Ellos profundizarán en la actual relación entre estos países para que podamos tener una mejor comprensión de la política exterior colombiana a Estados Unidos. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar el debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Alejandro Marañón Rodríguez, internacionalista y politólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, con diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Desde 2009 hasta 2020, fue asesor y consejero del Ministerio de la Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares y Ejército Nacional en asuntos internacionales, políticos y de cooperación. Participó activamente en las mesas técnicas del sector defensa durante la negociación con las FARC-EP en la mesa técnica del sector defensa para restitución de tierras. Igualmente, formó parte de las mesas conjuntas para la inclusión de las fuerzas militares en OTAN y operaciones de estabilización y paz de la ONU. Actualmente es consultor en seguridad y defensa para medios de comunicación y clientes privados. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto, Martín. Un gusto que me hayas invitado a tu podcast. También saludo a María Gabriela y a Víctor Hugo. Un placer estar con ustedes. Muy feliz de tenerlo. Ahora Gracias. está María Gabriela Ángel, politóloga e internacionalista con conocimientos en estrategias de gestión de programas, cooperación internacional, comunicación estratégica y asuntos de gobierno. Experiencia analizando y ejecutando planes de relacionamiento entre organizaciones internacionales y las entidades gubernamentales. Bienvenida, María Gabriela. Hola Martín, hola a todos los invitados, es un gusto volver a estar aquí en tu podcast. Muchas gracias. Gracias. Y está Víctor Hugo Segura, internacionalista de la Universidad del Rosario, y es una persona que tuvo la oportunidad de vivir las relaciones bilaterales con Estados Unidos como pasante de la Embajada de Colombia en Washington. Víctor ha sido asesor político, gestor de cooperación internacional, y su vida ha estado siempre alrededor de la política, la diplomacia y el sector público. Bienvenido, Víctor. Martín, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que vamos a tener un espacio muy provechoso y muy jugoso. Y pues qué bueno compartir esta mesa también con María Gabriela y con Alejandro. Muchas gracias a todos y a todos los invitados. Los pueden encontrar en LinkedIn y también los pueden encontrar los links de sus perfiles en la descripción de este episodio. Ahora, para iniciar este debate, quiero destacar dos reuniones clave para las relaciones de Colombia y Estados Unidos. Primero, en el 2022, cuando se celebró el bicentenario de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y en la reunión entre Duque y Biden, Colombia fue declarado
como país aliado estratégico no OTAN. Y la segunda reunión que quiero destacar es la que se dio entre el presidente Petro y el presidente Biden el pasado 20 de abril en la Casa Blanca. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué significa estas reuniones en la relación Colombia-Estados Pongo a Unidos? María Gabriela si quiere. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, creo que, digamos que hablar de la trascendencia o el significado que tienen las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos nos remonta a unos cuantos años atrás por digamos, el impacto y la cercanía que ha tenido Estados Unidos con Colombia, siendo un país geopolíticamente muy estratégico para, en teoría, pues la potencia regional. Entonces, un aspecto a tener en cuenta es ese antecedente desde hace, digamos, no podría enmarcarlo en una cifra exacta, pero vale la pena traer a colación el interés que siempre ha habido por la ubicación y, como lo mencioné, geoestratégicamente, cómo está Colombia para un país como Estados Unidos. Entonces, el primer aspecto a tener en cuenta que me gustaría resaltar sería ese. Y lo segundo también es que, al final y al cabo, Colombia se ha beneficiado mucho a lo largo de los años de la misma cercanía o el interés que mantiene Estados Unidos en él. Aunque para muchas personas, cuando el presidente actual, Petro, fue electo, se empezó a rumorar mucho que instantáneamente íbamos a cortar toda relación con Estados Unidos en medio, pues, del pánico que generó la llegada de un presidente como lo es él a un país que, digamos, no había dado ese volcón, por llamarlo así, que a comparación de la región, pues éramos los últimos. Si bien ese pánico pues no se materializó, perdón, y podemos presenciar como la designación de un ministro, de un canciller, perdón, como lo es el canciller que es actualmente Pero le va. designado por Petro, eh, el embajador, perdón, que está actualmente designado por Petro ante Estados Unidos, Murillo, generó Ya. realmente una cierto tipo de atracción e interés por parte de la misma política exterior que mantiene de alguna forma un presidente como Joe Biden, perdón, en cuanto al cambio climático. Entonces, es el segundo punto que quisiera traer a la mesa y es esa gran incertidumbre que se generó preelecciones y como una vez Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño realmente no hubo una reacción inmediata del país aliado en cuanto a ese pánico que se estaba teniendo por los votantes, sino al revés, hubo realmente digamos, diplomáticamente y en un término un término un poco anglicista, politemente, hubo una reacción bastante abierta a seguir forjando y no perder, o más bien no inducir a que Colombia realmente se iba a convertir en otro más de la región que ya había dado ese giro, sino mantener de alguna forma igual la cercanía que a ambos países les interesa. Y lo tercero que quisiera resaltar es un poco la discusión eterna que hemos tenido en cuanto a la política de drogas, que creo que sin importar los presidentes que estén de turno, el, el, la discusión generalmente se mueve bajo el mismo marco. Sin embargo, presidentes como Santos o presidentes en este caso como Petro elevan un poco más la discusión a distribuir responsabilidades, no únicamente a describir a Colombia como el responsable en todo lo que implica el narcotráfico, sino también a incluir un poco esa repartición de responsabilidades en que si bien en Sudamérica se producen de una forma bastante significativa, se ha comprobado que el consumo de la gran mayoría de esas no es acá. Sin embargo, Petro trajo un comentario a la mesa, pues a la mesa no, a la reunión con Biden, y fue precisamente que en este momento estamos, en teoría, por llamarlo así, teniendo una crisis de la falta de producción de pasta de coca. Y los números bajaron de manera bastante significativa y eso también valdría la pena evaluarlo en toda la consideración y en todo
el debate que se tiene en términos bilaterales de cómo solucionar o más bien cómo seguir atendiendo la política antidrogas. Entonces esos son como los tres aspectos que me gustaría mencionar al inicio. Gracias, María Gabriela. Alejandro, ¿qué piensa de lo que nos ha comentado María Gabriela? No, 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 quisiera complementar a esa visión, esa visión a vista de pájaro de María Gabriela, muy interesante. Yo quisiera complementar tal vez con algo que resume, digamos, estos dos gobiernos, y yo lo denominaría tal vez dos momentos, dos gobiernos. Y creo que a partir de ello se ha empleado, digamos que una palabra muy interesante que podría ser políticamente correcta o podría ser diplomáticamente pertinente o dentro de ese libreto que siempre ha existido entre Colombia y los Estados Unidos, que es piedra angular. Y, y el presidente Biden, tanto con el presidente Duque en esos 200 años de celebración o conmemoración de relaciones, tuvo una palabra como esa que me parece que estratégicamente es muy importante, como también con el presidente Petro y su reunión en la oficina oval que denominaron igualmente o utilizó el presidente Biden esa palabra tan importante como piedra angular. Ahora, hay una gran disyuntiva referente a lo que sucedió durante el gobierno Duque y durante la candidatura o precandidatura de Gustavo Petro. Digamos que durante el gobierno Duque existió como esa confianza, ¿no? Esa continuidad permanente de las relaciones fluidas, más allá de pronto de ese impasse que ocurrió durante el tema electoral en los Estados Unidos y la visita de congresistas del Centro Democrático a la campaña republicana, que sí generó un cierto malestar en la administración Biden cuando pues ganó las elecciones. Sin embargo, existió esa confianza y ese continuismo, y si bien en algún momento los medios de comunicación más, o tal vez desde ese petrismo ya en ese momento ya, digamos, lo exacerbaban y caliente durante ya la campaña electoral o preelectoral, eh, pues denominaron o se burlaban permanentemente de que el presidente Biden no recibía al presidente Duque como consecuencia del impasse de las elecciones en los Estados Unidos. Sin embargo, es un tema que para mí es muy mínimo, pero que sí pudieron exacerbarlo y darle un manejo mediático muy importante aquí en Colombia y pues en la prensa, por sobre todo en el sur de la Florida, digámoslo así, o la prensa latina de los Estados Unidos. Y un gobierno Petro que cuando asumió reinaba tal vez una de las palabras que ya también existían en el ambiente interno colombiano, que es el tema de incertidumbre, ¿no? Y el tema del pragmatismo, hacia dónde vamos, teniendo en cuenta que Gustavo Petro durante la campaña electoral había hecho unas fuertes críticas sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre todo en el tema del campesinado, sobre todo en el tema del empobrecimiento que el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos ha venido teniendo sobre todo ese foco electoral que es muy importante para el petrismo y para el gobierno hoy. También en ese entonces criticó a la embajada por no atenderle durante la campaña electoral. Sabemos que la embajada de los Estados Unidos en Colombia tuvieron una cierta reticencia en ese entonces de recibir a Gustavo Petro en época de campaña, y también pensando en que Estados Unidos eh, pensaría en un continuismo. Entonces, digamos lo que eso terminó y pasó a un segundo plano, pero si resumimos para hablar o complementar lo que decía María Gabriela, los temas siguen siendo iguales. Las relaciones en los Estados Unidos con Colombia han tenido un libreto y unos puntos en común históricos. Lo único que cambia es la coyuntura y la visión de los gobiernos en Colombia y en los gobiernos en los Estados Unidos. El presidente Uribe, por ejemplo, para resumir unos eh, gobiernos recientes, habló de seguridad. Eh, el gobierno de Duque continuó el tema de seguridad, pero también con la profundización de otros aspectos.
Y el gobierno, pues, de Juan Manuel Santos, por supuesto, habló de paz. Y este gobierno del presidente Petro habla también de paz, pero también con otros matices pragmáticos. Pero si nos damos cuenta en general, resumiendo los medios de prensa de ese entonces de la visita del presidente Duque a la de hoy, vemos que hay unos puntos en comunes, pero los matices y las visiones y los enfoques de los gobiernos en Colombia dictan hacia dónde vamos sin perder el rumbo de lo que siempre se ha querido y se ha tratado en los temas de Colombia y Estados Unidos. Gracias, Alejandro. Víctor, ¿está de acuerdo con lo que nos ha mencionado Alejandro? Bueno, pues con algunos puntos estoy de acuerdo con Alejandro, con otros creo que podemos eh, construir. Bueno, pues yo primero, a pesar de que, digamos, ya se hizo hincapié de la importancia de la relación bilateral, sí, y relación histórica bilateral, es importante también ubicar al público con datos tal vez más exactos, y es que nosotros fuimos, los colombianos, los primeros latinoamericanos en tener representación diplomática en Estados Unidos en la historia, que no es un dato menor. Entonces, en ese sentido, nuestra relación con los Estados Unidos siempre ha sido muy cercana desde 1822, que el presidente James Monroe reconoció al encargado de negocios, que en ese entonces no era embajador, al encargado de negocios de la naciente eh, Gran Colombia. Y bueno, eso como dato histórico importante. Ya yendo un poco más a lo que Martín nos comentaba de estas últimas reuniones bilaterales entre Biden y el presidente colombiano Duque y Petro, yo creo que es difícil hacer un análisis, digamos, de la relación bilateral únicamente por estos dos presidentes. Y yo quisiera explicar por qué. Porque la relación bilateral es una relación que se construye constantemente y se construye a lo largo de los años y las décadas. Entonces, el punto de la relación actual no es el resultado de lo que el programa de gobierno tenga dispuesto, ni lo que el último gobierno haya dejado. Esto es el resultado de 20 años, 30 años, 40 años de trabajo hombro a hombro de Colombia con Estados Unidos. Empezaría, yo digamos, para hablar de relación actual de Colombia con Estados Unidos, yo tengo que empezar desde el Plan Colombia, desde Pastrana. Desde el presidente Andrés Pastrana hasta la actualidad, creo que se puede hablar de la agenda reciente de Colombia con Estados Unidos. Y no podría ser, digamos, desde el presidente Santos o desde el presidente Uribe. Yo creo que ahí el comienzo es el Plan Colombia, que es por excelencia el plan de cooperación internacional más exitoso que puede mostrar también Estados Unidos ante el mundo. Y yo se los digo también en mi experiencia allá en Washington, escuchaba muchas veces en todas las reuniones y todas las charlas en los think tanks, como siempre, incluso en ambientes académicos, claramente, el Plan Colombia es algo de mostrar para los Estados Unidos. Los Estados Unidos sienten que es su programa de cooperación estrella con resultados positivos y nos ven en big picture a los colombianos mejor que nosotros a nosotros mismos, que algo que me parecía siempre muy curioso. Entonces, en ese sentido, yo creo que la agenda siempre se ha fortalecido gobierno a gobierno. Digamos un poco, siguiendo la idea de Alejandro, va mucho más allá de que cada gobierno tenga una agenda o que esté en un momento de la historia particular, porque siempre se ha podido recoger del gobierno pasado y de gobiernos anteriores muchas cosas que siguen siendo muy beneficiosas. Por ejemplo, el gobierno Santos creo que sí le imprimió mucho más dinamismo a esa relación bilateral con los diálogos de alto nivel, que esa fue una iniciativa que sacó ese gobierno con la canciller María Ángela Holguín y que nos permitía tener mesas técnicas anualmente, más allá de las visitas de Estado. Eso demuestra pues una proactividad muy clara del gobierno colombiano y pues como fue bien recibida pues una proactividad también bilateral.
estos diálogos de alto nivel creo que es un instrumento muy, muy exitoso que empezó en 2010 y que tiene 6 mesas técnicas de trabajo, que son la mesa de oportunidades económicas y sociales, la mesa de educación, cultura y deporte, una mesa para medio ambiente, una mesa de energía, otra sobre democracia, buen gobierno y derechos humanos y una mesa de seguridad, donde están involucrados pues todos los ministerios y en total más de 30 entidades del orden nacional. Estas reuniones, yo tuve la oportunidad de estar en una que siempre se hace una vez en Washington, el siguiente año en Bogotá. Nos intercalamos el turno de la sede en las capitales. Justo cuando estaba en Washington, nos tocó diálogo de alto nivel en Washington. Y digamos que la agenda que planea eventos es muy sustanciosa y salimos siempre con acuerdos, con memorandos de entendimiento firmados, con dinero comprometido en cooperación, y le sacamos provecho también de una manera muy ejecutiva a esas reuniones. Digamos, ya en ese sentido, respecto a la última reunión entonces del presidente Petro con el presidente Biden, yo creo que pues, es un acercamiento muy inicial. Desde mi perspectiva, creo que fue un encuentro más diplomático que de trabajo, es decir, como de entendimiento, de aquí estamos, de aquí seguimos. Pero digamos que no siento que haya habido pues una cantidad inmensa de memorandos de entendimiento o de cosas en el papel sacadas de esa reunión y ese diálogo de alto nivel, o por lo menos no en el mismo volumen que se hacía en otros años. También entendiendo que es el año de entrada del gobierno y que seguramente en futuros diálogos de alto nivel vamos a ver tal vez más resultados y otras iniciativas que espero que fluyan y que estén siempre pues en beneficio de la nación. Gracias, Víctor. Y es cierto, hasta ahora el presidente Petro, al momento en que se está grabando este podcast, no ha cumplido un año de su gobierno, pero ya se ha Ujú. visto ese acercamiento importante hacia Estados Unidos. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Es cierto que yo considero que sí es un encuentro más que todo diplomático que de trabajo. Si bien sí trataron temas muy importantes para la agenda de ambos países, todavía falta mucho por hacer, sino que toca ver en estos años cómo va progresando esa relación. Y María Gabriela, entonces, ¿tú qué crees cómo van a ser estos años que se vienen para, pues, para Petro y Biden? Biden que está ya entrando a su periodo ya de campaña electoral y Petro que todavía le falta pues 3 años de gobierno. ¿Cómo ves cómo ves esa relación? Sí, eso era precisamente iba a iniciar el comentario haciendo énfasis en ese detalle, y es que precisamente pues Biden y pues Estados Unidos como tal entra en periodo preelectoral. Digamos que el año en teoría está todavía en el inicio, pero pues, claramente por debajo de cuerda se mueve casi que todo antes de que las campañas salgan realmente a la luz. Y considero que eso es algo que en este momento podría ocupar mucho más la agenda de Biden, que claramente ya anunció reelección, pero también en sí de toda la agenda, digamos, no tan visible de los Estados Unidos por el posible cambio que van a tener nuevamente en presidencia. Eso es, digamos, un tema aparte, pero yo hago aquí el comentario, y es que la probabilidad que él vuelva a ser reelecto es bastante compleja, precisamente uno por los años que tiene, que creo que es un factor que influye, así si no sea tan relevante, considero que la edad que él tiene es algo importante tener en cuenta. Y lo segundo es la aprobación que tuvo la candidatura de él. Pero bueno, entonces eso es como para tenerlo en cuenta, como lo mencionaste, Martín, que ambos están en dos etapas distintas de su mandato, pero sí creo que efectivamente, como lo mencionó Alejandro, la relación de Colombia y Estados Unidos es casi que un monólogo, en el sentido en que hay temas en la agenda que siempre van a estar ahí, que siempre han estado, y que sin importar el impacto que pueda tener quien llegue a ocupar la oficina oval o quien llegue a ocupar la Casa de Nariño, considero que efectivamente en encuentros tan diplomáticos y tan, digamos, protocolarios, más bien, más que diplomáticos, utilizaría el término también protocolario,
se van a tener que mencionar. Y también en una dinámica muy cercana a la reacción de los medios, que al final y al cabo ese es como el primer impacto que tiene la gente del común y la gente que, vuelvo a usar el caso, el ejemplo de las personas que entraron en pánico cuando Petro estaba en campaña, de llegar a considerar que Estados Unidos iba a desaparecer como tal de la relación bilateral con Colombia y el hecho que esos encuentros protocolarios mantengan esa agenda tan marcada, también genera cierto tipo de, digamos, calma mucho esa incertidumbre para la gente en el común. Entonces creo que eso va a ser una constante. Sin embargo, me parece interesante la apuesta, o más bien la narrativa y todo el discurso que lleva Petro a organismos internacionales, que en cierta medida es un poco disruptivo a comparación de lo que normalmente Colombia ha hecho en esos escenarios. Por ejemplo, la participación de Petro en Naciones Unidas son momentos que vale la pena también evaluar mucho la relación, tal vez en el día a día que no es tan notoria porque no hay eventos, porque no hay reuniones, pero sí el impacto que llega a tener dentro de la misma, dentro del mismo flujo, por llamarlo así, de apoyo o recursos que se van destinando. Entonces, me parece interesante contemplar cómo esos discursos de Petro en escenarios de organismos internacionales pues tan importantes, qué impacto llegan a tener a la hora de redistribuir precisamente esfuerzos institucionales y también recursos, que al fin y al cabo pues normalmente Colombia los ha recibido desde el Plan Colombia, como bien lo mencionó Víctor Hugo, para un sector en específico, pero esta vez ya estamos hablando de un presidente que está dando está presentando una cara en torno a una agenda un poco más cambiante, no que no corresponda a lo comúnmente hablado, pero sí a una agenda que tal vez va más hacia estas nuevas discusiones que la región está proponiendo. Gracias, María Gabriela. Alejandro, ¿qué tiene para complementar? Ok, bueno, yo creo que es importante y resulta también interesante la situación de hacia dónde vamos con esta nueva administración. Referente a esa nueva postura de Gustavo Petro en esa materia. Yo diría que como decía Víctor Hugo, no se sacaron, si bien resultados, digamos, tangibles, sí hay unos aspectos en el gobierno de los Estados Unidos y debo decir también, como internacionalista y analista, además no somos políticos, así que podemos hablar abiertamente de este tema, diría que lamentablemente los Estados Unidos hacia hoy atrás de dos antagonistas muy fuertes, pero que lamentablemente la agenda se está dejando Colombia. Creo que Gustavo Petro también podría ser, ¿por qué no ideal? eh, para su visión del mundo y su visión como líder continental, de que a los Estados Unidos llegara un interna como también en materia diplomática, porque con el talante de Petro vemos que podría ser un aspecto muy interesante y una oportunidad de oro para él. Sin embargo, también creo que son temas muy difíciles de tratar con un gobierno estratégico. Entonces, son temas muy difíciles que si bien son muy parecidos, porque yo creo que si comparamos, y creo que de pronto tuvieron que ver con la crisis climática, con la lucha contra las drogas, también que sí son de aliento, que requieren un consenso en el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo en el Congreso. Y creo que deben dar una espera muy respetuosa, sobre todo porque son temas muy, muy, muy complejos. Gracias, Alejandro. Víctor, ya casi se nos está acabando el tiempo, entonces haga esta intervención. Vale, muy bien. Bueno, yo empezaría por decir que me parece un tanto normal que, digamos, a muchos ciudadanos les parezca que la relación bilateral con Estados Unidos es
como monótona o como un monólogo, pero realmente digamos, el discurso y lo que está en el medio de la relación bilateral sí ha tenido una evolución evidente. Yo sí quisiera hacer hincapié en eso, porque digamos que nuestra relación con Estados Unidos no es una relación que nosotros tenemos porque sabemos que es importante, porque es a quien más exportamos y de quien más importamos, que no es un dato menor, es una relación que también tiene objetivos estratégicos. Y hablando de la agenda particular de los dos países, el gobierno Santos en 2010 se propuso a desnarcotizar la agenda, un reto enorme. La relación actual que tenemos con Estados Unidos, los temas de los que se hablan actualmente, los últimos dos presidentes han podido hablar de esos temas con el presidente de Estados Unidos porque la agenda ha cambiado. Estados Unidos antes de 2010, ¿de qué más tenía que hablar con Colombia si no era de narcotráfico y seguridad? Eso era todo. La ambición del gobierno siguiente y de la canciller Holguín era desnarcotizar la agenda y ampliar la agenda, como efectivamente se hizo. Ahí hay un antes y un después en los temas que se manejan en la relación bilateral. Entonces, una vez se desnarcotiza la agenda, nosotros empezamos a hablar de desarrollo rural y desarrollo agrario, de educación, cultura, deporte, energía, ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente, que no eran temas recurrentes de la agenda bilateral. Entonces, esa, digamos, es una muestra de que nuestra relación también en términos de agenda y de temas ha evolucionado con el tiempo en los últimos 30 años. Respecto al presidente Petro bueno, y pues todo esto que hemos comentado del presidente Biden que está pues saliente y demás, yo tengo algo por decir muy elemental y me parece también muy importante y es que nuestra relación con Estados Unidos es además de carácter bipartidista. Eso ha sido, es el secreto, ese es el secreto del éxito de la relación bilateral con Estados Unidos. Nosotros trabajamos como llaves con los republicanos cuando nos toca con republicanos y cuando nos toca trabajar con demócratas también trabajamos como llaves. Eso es clave, porque nosotros no tomamos nunca partido político con las cuestiones internas de Estados Unidos. Esa relación también se maneja ahí con mucha responsabilidad y con guantes. Cuando algunos funcionarios del gobierno anterior y el gobierno actual de pronto han tenido alguna declaración desafortunada o alguna grabación desafortunada que haya salido luego a los medios, le hace daño digamos, a eso a eso fundamental que es que tenemos una relación bipartidista también. Para nosotros nunca debe ser, y siempre hemos tenido esa visión, yo siempre que digo nosotros me refiero a los colombianos, ¿no? Que el hecho de que el presidente sea demócrata o republicano debe ser insignificante para nuestra relación bilateral, y que nuestra relación bilateral se va a poder trabajar con cualquiera de los dos en el mismo nivel de éxito. En ese sentido, por ejemplo, el presidente Petro dijo le dijo, insinuó al presidente Biden que esperaba que fuera reelegido. Entonces, digamos, ese tipo de declaraciones que luego llegan a medios no son muy buenas, ¿no? Porque uno no sabe, uno no puede comprometerse. Entonces, y a dar, digamos, una señal equívoca al otro partido de preferencias. Esas cosas no se pueden hacer si uno quiere tener una buena relación. Bueno, yo lo que espero de este gobierno es que aproveche las herramientas que se han dejado, los esfuerzos y el trabajo que se ha hecho en las últimas 3 décadas y que saque provecho de todo ese trabajo que ha sido un trabajo inmenso para sacar adelante lo que crea que sea conveniente para el país, pero que no pierda el impulso, que no perdamos ese impulso y esa calidad de las relaciones que tenemos con Estados Unidos, que no el trabajo que se ha hecho durante tantos años, que digamos que le dé mucho valor a eso, que no subestime tampoco la relación con los Estados Unidos, así como es importante para nosotros
nosotros somos importantes para ellos. Ojalá eh, evolucionemos un poco los colombianos en pensamiento y dejemos de vernos chiquitos, ya estamos, hemos sufrido mucho a lo largo de nuestra historia para vernos chiquitos. No es justo. Nosotros somos un país que debe tener una política exterior, unos objetivos claros, que tiene un liderazgo, que además, lo que ya todos conocemos, geoestratégico y demás, como para pensar en chiquito y en que somos un país que está detrás de migajas internacionales. Eso ya hace parte del pasado. Nosotros somos un país muy distinto al de hace 30 años y hay que sacarle provecho a eso y hay que sacarle también provecho a que muchos estados en el mundo nos ven como un país que ha evolucionado y nos ven de frente de manera horizontal. Perfecto, muchas gracias, Víctor. María Gabriela, por favor, dinos cuáles son tus conclusiones de esta conversación que hemos tenido. Bueno, creo que en realidad es complejo reunir todo lo que, digamos, cada punto que se trajo a la mesa, porque claramente da para hablarlo por mucho más tiempo, entrar al detalle. Sí me gustaría como hacer simplemente un comentario y la conclusión. Y el comentario va a la intervención anterior que hizo Víctor Hugo cuando mencionó, digamos, o replicó a mi comentario de considerarlo un monólogo. No me refería a que fuera algo per se plano, sino es el hecho que, digamos que esa agenda va muy de la mano con la misma narrativa que el concepto del desarrollo va dando. Me explico. Tú hiciste el comentario acerca que antes únicamente nos centrábamos en cuanto al tema de seguridad, claramente, porque en la época del Plan Colombia, para efectos de los ojos internacionales y para efectos de la política exterior colombiana, estábamos plagados de una inseguridad que era algo hasta que la misma gente local lo sentía, más allá de la percepción de un extranjero. Pero hoy en día abrimos la agenda, pero no netamente porque la agenda cambie por el simple hecho que es la relación bilateral, sino creo que corresponde a la dinámica misma del concepto del progreso y el desarrollo, como el país mismo se abrió pues a partir de superar ese tropiezo, digamos, en nuestra historia, que sigue siendo presente, pero se pasó la página en decir, listo, ya solventamos desde cierta perspectiva, obviamente no está resuelta la seguridad en su totalidad, pero ya se atendió este problema y la narrativa de un nuevo mandatario que corresponde a las mismas dinámicas del desarrollo regional nos da para incluir el tema del cambio climático, el tema de, bueno, la educación, también el tema del turismo sostenible, que creo que eso a Colombia le han beneficiado muchísimo después del acuerdo de paz. Entonces, era como mencionar que el monólogo no lo decía en términos de una conversación plana, sino una agenda que, como lo mencionas tú, cambia, pero no creo que cambie per se por la relación bilateral, sino por la misma concepción del desarrollo. Eso era como algo que quería dejar claro respecto a mi intervención y ya la conclusión. Creo que efectivamente todos podemos decir que estamos de acuerdo en que es una relación que ya no se puede dar por sentado, es una relación que se construyó de una forma bastante, digamos, histórica a nivel regional, pero hoy en día es una relación diplomática que no se debe únicamente centrar en el hecho de nos reunimos y aceptamos a un mandatario pues en la oficina del otro, sino cómo realmente seguimos como país. Como lo mencionó Víctor Hugo, al decir somos, me refiero a Colombia, no en términos personales. Como país, cómo seguimos efectivamente correspondiendo a la misma dinámica de desarrollo que Colombia ha presentado. Colombia efectivamente hoy en día no es el país que era hace 20 años, donde a nivel internacional era tachado como un sitio, o sea, completamente intransitable por el nivel de inseguridad. Hoy en día estamos llenos de turistas extranjeros por el deseo de ir a conocer todo lo que hace 20 años no se podía ver en persona. Entonces creo que eso también va muy de la mano el hecho de seguir fortaleciendo desde la perspectiva o la narrativa que sea del mandatario de turno, pero no perder la oportunidad de que Colombia sea un país posicionado a nivel internacional por todas las cantidades por toda la cantidad, perdón, de aspectos que tiene. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué conclusiones saca de todo lo que se ha conversado? Bueno, yo creo que complemento lo que tus otros dos invitados han manifestado. Yo creo que este es el momento de Colombia y sigue siendo el momento de Colombia. Y yo creo que es importante que se siga sosteniendo la visión
desde acá, pero también se trabaje para que desde los Estados Unidos se siga manteniendo y fortaleciendo esa visión que tienen de nosotros. Y hay que recordar que Venezuela también tuvo un momento de esplendor con los Estados Unidos, Argentina también lo tuvo, Chile también lo tuvo, Brasil también lo tuvo. Muchos países que hoy están tal vez en una crisis de gobernabilidad o crisis económicas o donde los temas ideológicos y de sesgo están, digamos que lamentablemente marcando los designios de esos países. Yo lo único que espero es que en Colombia no suceda y que el presidente Petro y su política exterior, que lamentablemente es de tumbos, de errores en errores y también con muchos bloopers y de irresponsabilidades, porque en las relaciones internacionales como en las políticas también las formas son muy importantes y creo que el presidente Petro debe ser muy responsable y muy consciente del peso que tiene en este gobierno, no solamente para gobernar a Colombia, sino para tener las mejores relaciones con nuestro principal aliado. Creo que también es importante tener en cuenta las visiones que puedan tener las nuevas élites del gobierno de los Estados Unidos. Yo tengo la convicción de que es muy posible que el cambio de gobierno y el cambio de partido llegue a los Estados Unidos. Creo que Colombia tiene que empezar a trabajar en ese tema, porque si bien, como lo dijo Víctor Hugo hace un instante, la política de Colombia o con Colombia y los Estados Unidos es bipartidista, creo que muchas cosas han cambiado durante los últimos años y creo que ya las posiciones, sobre todo el Partido Republicano, hacia este gobierno Petro, no son tan fáciles y no son tan alegres como la pintamos. Y creo que va a seguir siendo inevitable no seguir narcotizando la agenda. Creo que no va a ser inevitable seguir vinculando los temas históricos y sobre todo la paz. Aquí vamos a volver a tener un gobierno que va a hablar de paz permanentemente. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y algo muy importante es el tema que si bien los Estados Unidos están muy comprometidos o como lo hizo el gobierno Obama como presidente Santos sobre el tema de la paz, creo que aquí hay unas líneas muy delgadas que el gobierno de los Estados Unidos está manejando con mucha táctica y con mucha prudencia y es el tema de la extradición, que para los Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, son inamovibles. Y creo que dentro de esa búsqueda de la paz, ese tema de la extradición para los Estados Unidos es algo que es muy difícil que se da. Y teniendo en cuenta eso, la visión que tiene Colombia o este gobierno sobre el tema de la extradición y el tema del narcotráfico, pues va a ser muy difícil desligarlo teniendo en cuenta que hay dos visiones muy parecidas. Y es que este gobierno en su última estrategia de política y seguridad y defensa ha hablado sobre hay que ir contra los dueños del negocio. Y los Estados Unidos en ese coinciden, pero Colombia como tal no tiene una estrategia clara referente a eso y es una estrategia muy corta, pero no trata como tal a decir cómo vamos a hacerlo y eso para los Estados Unidos no es todavía claro. Y sobre todo teniendo en cuenta también, y con esto cierro, qué pena extenderme, sobre la visión de los Estados Unidos, ¿qué pasaría en el caso de que Colombia o el gobierno Petro con esa incertidumbre, ese pragmatismo, con esa digamos, sorpresa, efecto sorpresa que tiene permanentemente este gobierno, cambie la postura de forma radical con los Estados Unidos y pueda suceder algo que el Congreso de los Estados Unidos teme y es que Colombia solamente por llevar la contraria o por forjar un tema antagónico e ideológico pueda permitir la entrada de otros antagonistas de los Estados Unidos como Rusia, China o Irán. Y creo que esos son aspectos que hay que tener muy en cuenta sobre qué es lo que va a pasar en el mediano plazo. Y creo que también va a ser importante sobre cómo este gobierno tenga la responsabilidad de manejar las relaciones internacionales, porque no son un juego. Y creo que Colombia no se puede dar el lujo con este gobierno ni con otros de perder las relaciones con la primer potencia mundial aún y con el líder de nuestro hemisferio y nuestro mayor aliado en materia de seguridad y de desarrollo. Muchas gracias, Alejandro. Víctor, ¿cuáles son sus conclusiones de hoy? Bueno, primero que todo, yo le quiero agradecer enormemente a María Gabriela por su aclaración, amabilísima, además. Eso solo redunda en que quienes nos escuchan se lleven nuestras ideas claras, que es también el objetivo de todos los presentes. Bien, pues a manera de conclusiones,
Yo creo que en primera medida, pues no se puede descuidar la relación bilateral. Hay que seguirle trabajando. Ya como les he dicho a lo largo de estas intervenciones, estas relaciones bilaterales no se dan por ósmosis, sino son el resultado de mucho trabajo. Entonces, espero que se siga cultivando y que no se ponga en segundo plano. Para eso es importante algo que menciona Alejandro, que es, a no ser a algunas personas les parecerá anecdótico, nosotros todos aquí que tenemos un núcleo común de ciencia política y de relaciones internacionales, como que somos los únicos que le damos la trascendencia que tienen en el ejercicio, ¿no? Y entonces suena extraño que uno diga que las relaciones internacionales no son un juego, pero es que a uno como, digamos, como especialista le parece que muchas veces algunos funcionarios y algunas salidas en falso y demás, sí, pareciera que fuera como una cosa anecdótica viajar y no se toma la cosa de manera técnica y seria como debe ser. En ese sentido, yo espero que el gobierno pues entienda que estas relaciones bilaterales y en general las relaciones exteriores de Colombia pues son de la máxima importancia y que no pueden pues estar al borde del colapso por una mala frase o por una mala palabra de algún funcionario. Mucho menos con los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado, nos guste o no. Es que eso está respaldado con cifras de negocios, de vínculos comerciales, no es porque seamos fan de Estados Unidos, sino porque es nuestra realidad respecto con otros socios internacionales que también tenemos. Y bueno, Alejandro mencionó un gran punto y es como qué pensarían o qué sienten los republicanos del gobierno Petro. Esa es una incógnita interesante. A mí me causa más incertidumbre cómo el gobierno Petro va a manejar la relación bilateral con Estados Unidos si llega un republicano, al simple hecho de que en Estados Unidos llegue o no un republicano a la Casa Blanca o retorne. Y pues yo la verdad, pues aquí nosotros los analistas no hacemos brujería, ¿no? No tenemos bola de cristal para saber cómo va a ser el asunto a futuro, pero tengo fe en que se pongan los intereses nacionales de todos los colombianos, intereses de Estado por encima de posiciones políticas y se piense siempre en el bien común de la nación. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, María Gabriela. Y muchas gracias, Alejandro, por este maravilloso debate. Y ahora nos vamos con la última parte, que son las recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Ahora que entramos en las recomendaciones de la semana, yo quiero recomendar un libro llamado A Promised Land, Tierra Prometida, que es de Barack Obama. Y pues este libro es más que todo, pues es una autobiografía de Obama, en donde vemos cómo fue su carrera hacia la presidencia. Nos cuenta un poco de cómo llegó primero al Congreso, nos cuenta después cómo le fueron surgiendo las ideas de presentarse a la presidencia y nos cuenta cómo fueron sus campañas, que hizo, algunos sucesos curiosos que le pasaron durante ese momento y ya nos cuenta un poco más también a profundidad sobre la presidencia, algunos asuntos que tuvo que resolver y y cómo lo hizo, cómo lo ayudaron, qué tuvo que hacer, con quiénes se reunió, etcétera. Es un libro bastante completo, pues es un libro largo porque es de 700 páginas, pero es muy agradable de leer y por supuesto recomiendo su lectura en inglés. Víctor, ¿qué recomendaciones nos tiene? Bueno, pues para no perder el hilo, pues bueno, yo creo que a muchas personas les causará curiosidad el tema de la política exterior estadounidense y demás. Para eso tengo un gran libro, una recomendación espectacular, un libro que se llama Second Chance, que traduce segunda oportunidad, y se titula también, o se subtitula como Three Presidents and the Crisis of American Superpower. Tres presidentes y la crisis del poder
del superpoder estadounidense, de nada más y nada menos que Zbigniew Brzezinski. Am, lo intenté pronunciar bien en polaco, alguna vez lo aprendí porque son solo consonantes. Am, Se los puedo letrear si quieren tener bien el dato. Eh, Zbigniew, Zbigniew, y Brzezinski, Brzezinski. Uno de los grandes em, consejeros de seguridad. Él fue eh, advisor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, un experto en seguridad y política exterior de Estados Unidos, que también fue profesor de la Universidad Johns Hopkins de Washington, D.C. Espero que lo consigan y lo disfrutan. Es un gran libro que habla de cómo cambia la política exterior entre Bush padre, Bill Clinton y George W. Bush, cómo ellos conciben la política exterior como distintos secretarios de Estado. Esa radiografía de la política exterior estadounidense. Muchas gracias, Víctor. Alejandro, ¿qué recomendaciones tiene? No, Ya. em, digamos que estoy en una, en una etapa que por cuenta de la coyuntura y de las cosas del día a día no se han podido completar. Y quería pues terminar dos libros, o la literatura histórica, y sobre todo el tema de las biografías, tanto políticas como por supuesto de otros actores de siglos presentes o anteriores. Entre ellos, estuve terminando de leer a María Antonieta de Stefan Zweig. Siempre me ha gustado pues el papel que jugó María Antonieta durante pues la última dinastía o el último reino francés antes de la Revolución. Pude terminarlo, me faltaban unos capítulos y también pude terminar un libro de uno de los personajes, tal vez, si bien polémico en los Estados Unidos, tal vez es uno de los hombres más fascinantes de la política del siglo XX en los Estados Unidos, que fue Richard Nixon, más allá de Watergate. Y es una reseña que hace Carl Bernstein y Woodward, basada desde el presidente, un libro que luché mucho por y que estoy ya en ese proceso de terminar. Entonces, leí de Stefan Zweig, María Antonieta, que es fantástico, y de la política de los Estados Unidos y sobre todo en el siglo XX de un personaje tan peculiar, tan fascinante como Richard Nixon. Y musicalmente, eh, eh, hace muy pocas semanas se conmemoró la muerte de Prince. Prince luego volvió a ser Prince y tiene una musicología increíble y estuve repasando sus álbumes y cada vez me doy cuenta de que el mundo pierde genios musicales muy pronto. Eso tal vez es lo que quisiera recomendar, releer esos viejos libros que tal vez no se han terminado y escuchar música que siempre te llegue. Muchas gracias, Alejandro. María Gabriela, ¿qué recomendaciones nos tiene? Bueno, un poco salida de la tendencia más de lectura seria que propusieron ustedes. Yo soy muy del cine, yo amo el cine realmente, entonces, y de pronto esta, por ejemplo, es una película que vale la pena ver desde toda perspectiva. Se llama Vice. La película se estrenó, creo que en el 2018, si no es malo, 17. Es una muy buena presentación o sátira desde cierta perspectiva de lo que fue la presidencia de George Bush hijo y cuando nació el concepto del terrorismo. Entonces me parece una película que vale la pena ver infinitas veces, es muy buena, la María recomiendo muchísimo, se Gabriela, llama Vice. Sí, discúlpame, yo llevo buscando esa película una eternidad porque es Dick Cheney, claro que era el vice, sí, exactamente, am, en Dick Cheney, que y es no la he Christian podido Bale, ¿no? conseguir. ¿Tú sabes en qué Bueno, plataforma está me o corchas, yo algo? me la vi, yo me la vi en cine, me la repetí 2 veces porque es muy buena, pero déjame ¿Quieres que buscamos te diga en algo? qué Yo la vi plataforma. de verla y con Matthew McConaughey, ¿no?
Sí, No, claro, yo llevo, ¿no es? no, 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 con el ex Batman, con Ah, Christian Bale. sí, Y sí, el que hace, Christian Bale. es muy bueno, es Ujú. excelente. Fantástica película final. Genial. Entonces, bueno, esa es mi recomendación en términos de trenes en Movistar Arena, del Movistar Arena, de Lelutier, aquí en Bogotá. Entonces, a quienes les interese. Excelentes recomendaciones todos, todo muy chévere, espero que los tengan en cuenta. Muchas gracias por estar aquí y para ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus conocidos y si quieren ser parte de estos debates, ya sea sugiriendo temas o siendo invitados, por favor, me pueden contactar por LinkedIn y nos escuchamos en un siguiente debate. Muchas gracias. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.